Hola a todos, damos la bienvenida a una nueva emisión de El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien, tratando de hacer una interpretación correcta del texto, de los Ajá. hechos, de los actos, de las enseñanzas. Aquí estamos trabajando. Hoy en el Poder Transformador de la Palabra vamos a meternos en el tema que lo teníamos prometido, Ujú. las interpretaciones extremas. Es verdad, habíamos hablado ya de este asunto cuando hablábamos del tema del mundo espiritual, del mundo de los espíritus. Surge, ¿no? A veces muchas dudas, muchas conclusiones erradas, lamentablemente, por este tipo de interpretaciones extremas de pasajes, a veces tomado también como descolgados, ¿no? Sí, Sueltos del resto de su contexto. sabes que es un error muy común, muy general, Ujú. probablemente del que no estamos exentos ninguno, No, seguramente. pero que puede ser característico en algunas personas o en algunas situaciones. Ujú. De todos modos, hoy vamos a... es decir, el concepto en el que tenemos que ahondar es que hay que mirar un poquito más antes de sacar conclusiones, Claro. o la interpretación al vuelo que pescamos en alguna ocasión, darla 100% por hecho, eh, y no hacer un análisis para trazar bien la palabra de verdad, como Pablo le enseña a Timoteo, ¿no? Ujú. La palabra del Señor tiene el gran trabajo de explicar, en un mundo corrompido por el mal, tiene el gran trabajo de explicar lo que hay en la gloria del cielo Ujú. y lo que hay en el propósito divino de un Dios santo, explicárselo a un mundo que viene corrompido. Claro. Entonces, es una tremenda tarea la que tienen las Sagradas Escrituras. eh, y bien, nos estamos metiendo, vamos a transitar interpretaciones extremas hoy Chan, en el poder chan, chan, transformador de la chan. palabra. Justo esta semana, en el programa Viralizando Esperanza, empezamos un segmento nuevo en el que empezamos a estudiar la historia de los evangelios. No lo que está escrito en los Mm, evangelios, sino la historia de cómo llegan a nosotros. Y que mhm. tiene tanto que ver con interpretaciones extremas que se dan de algunas cosas y otros detallecitos que a veces se pasan por alto por interpretaciones, vamos a decirlo así, vagas. Lo leímos, no como las genealogías, por ejemplo, Superfluas, ¿no? superfluas, superficiales. Así que bueno, para estudiar este tema, hoy las interpretaciones extremas, así que quédate bien, bien pegadito a la radio. Estamos saliendo en nuestro canal de YouTube, FM Vivencias, y también en nuestra emisora en la ciudad de Rosario, FM 89.1. Ya volvemos. Me recibes en casa para siempre. Canta una
Bien, continuamos. Acá no nos estábamos riendo en el corte, pero todavía no sé de qué. Porque de pronto descubrís que el campo de las interpretaciones Claro. te lleva como a más lejos. Parece que fuera más grande que la palabra, ¿no? Sí, 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 sí. Como querer hacerle decir cosas a la Biblia que no dice. Y bueno, es lo que pasa cuando vos tomás algo tan antiguo y lo transformás en contemporáneo. Y ahí está el desafío de los predicadores, porque y de dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque da la sensación a veces que los aspectos externos, es decir, lo contemporáneo, la situación política o tecnológica o sociocultural humana actual, no aplicara del todo lo que se hablaba en el siglo I en la época de Jesús. Parece que no se aplicara. Y como que hay que traerlo y adaptarlo. Y en realidad no es así. Las cosas base de las que habla la palabra no cambiaron absolutamente en nada. El corazón de los hombres sigue siendo exactamente el mismo, lo era en el tiempo de Jesús y lo era ahora. Cambiaron las situaciones externas, Claro. pero bien lo dejó dicho el Señor, no se hagan tesoros en la tierra, no miren lo que se ve, porque es lo que no se ve lo que pasa a la Y eternidad. de pronto hay que distinguir entre una parábola que Claro. puede tener algo, a ver, con el más sano sentido usar el término fantasía, ¿no? Ujú. Eh, Ilustrativo. Ilustrativo porque está puntualizando algo Ujú. muy puntual a cuando se relata un acontecimiento, algo que sucedió. Sí. Pero a modo de humor, yo creo que hay cientos de interpretaciones extremas con el caso de Jonás. Ah, sí. Todavía tengo la pregunta si era un pez volador o, digo, de pronto, el milagro es mucho más grande que lo que uno lee ahí, porque yo he escuchado tantas veces que el pez fue y lo vomitó en las costas de Nínive. Sí, sí. Entonces vos decís, o era un pez volador que cayó ahí a Nínive, o que haya por debajo, por las profundidades de la tierra, haya vínculos de líneas de agua por donde transitar que uno nunca la supo, Sí. y el pez sabía por dónde ir y fue por allí abajo y llegó a Nínive. Porque no hay... No, aparte de todos modos en el texto está clarísimo que pasó el tiempo y entonces el Señor lo volvió a llamar a Jonás a que vaya a Nínive, después de todo el episodio de la embarcación y pero que sí se lo traga el pez. hemos escuchado tantas, Sí. así... Bueno, yo me acuerdo, había una línea de historietitas. No sé si decirle extremas o voladas. Claro, sí. Había una línea de historietitas, TIC Publication se llamaba, que fueron muy famosas a fin de la década del 90, 2000, seguramente ahora vienen, que son trataditos así, rectangulares, con Ajá. historietitas, habrás visto alguna. Y había una de Jonás, y estaba la historia contada así, que Jonás salía todo medio digerido del pez y entonces los ninivitas se impresionaban. Claro, yo Y esas escuché- cosas marcan mucho el imaginario Sí, popular. sí. Y teniendo en cuenta que hay poca lectura de la Biblia, además, suma y se van sumando estas tradiciones que Claro. después hay que trabajarlas para sacarlas y encontrar la riqueza de la palabra, ¿no? Yo escuché un predicador y que me lo creí, hasta que un día se me ocurrió mirar la cosa como era. Decía, imagínate cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez, Ujú. dentro del ácido gástrico del estómago del pez. Sí. Seguramente el pigmento de su piel no fue igual, así que cuando salió habrá sido, viste, como la cucaracha que se cría en lugar oscuro, que queda blanca. Así que cuando él transitó Nínive, habrá sido un ser muy especial, Claro, habría sí, llamado sí, mucho sí, la sí, atención. sí. Bueno, No, este te hacía tipo volar de cosas, la este imaginación tipo de cosas. extrema. Extremo, interpretaciones extremas. Vamos a aprovechar todo el humor que tiene. Bueno, es que la palabra de Dios tiene esa misión y también, gracias a Dios que está escrita, Ujú. porque si se transmitiera justamente por las imaginaciones de uno y de otro estaríamos en gran Si hoy riesgo. dependiera de la transmisión oral como fue en la antigüedad estaríamos al horno. Por eso Dios dijo, vamos a ponerla por escrito. Bueno, la palabra tiene esa gran tarea, el gran trabajo de explicar en un mundo de tinieblas, explicar la luz, en un mundo de maldad, explicar la bondad de Dios. Y Pablo le recomienda a Timoteo la importancia de trazar bien la palabra
de verdad. Ujú. Si tenés por allí el texto en la pantalla. Es segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. 14 al Dice, 16. recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Este es el pasaje? A ver, sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que usa bien Que la usa palabra. bien la ¿no? palabra. Una buena interpretación de la palabra. Bueno, ¿cómo explicar lo santo en un mundo profano? Mm, ¿Cómo explicar lo eterno en medio de lo pasajero? ¿Cómo explicar lo divino en lo humano y cómo explicar la luz en el medio de las tinieblas? Tremendo desafío tienen las Escrituras, tremendo. Entonces, justamente la palabra de Dios vino por escrita para que se eviten justamente las interpretaciones extremas, equivocadas, que no faltan, realmente no faltan. ujú. En ocasiones es por un celo genuino que uno tiene por hacer las cosas bien, interpreta las Escrituras en forma extrema por un gran celo que tiene, Ujú. empujado por improntas personales, por improntas heredadas, es movido a una interpretación desde su punto de vista correcta, aunque el punto de vista de los demás llegue a ser extrema, ¿no? Ujú. Eso sucede en ocasiones, o con determinados rasgos personales, porque los rasgos personales tienen mucho que ver en el modo de interpretar. Sí. ¿No? Depende la puntillosidad de la visión de una persona, puede generar imágenes o ideas extremas, justamente, que es lo que Ujú. estamos tratando de aclarar. Bueno, esto es un riesgo que debemos evitar, porque mal entenderla es tan peligroso como no conocerla. Ujú. Y casi que diría, por ahí es más peligroso. Entonces, respecto a eso, en una oportunidad, el pastor Edgardo Muñoz, vicedirector del Instituto Bíblico de Río de la Plata, estábamos estudiando una materia que se llama Evangelio del Reino y hablábamos acerca de la idolatría. Y él explicaba y daba un concepto de la idolatría muy profundo, porque en general interpretamos idolatría con paganismo, es decir, con la adoración de otros dioses, ¿no? Ujú. Pero él decía, todo lo que se diga que es Dios y no es Dios, se transforma en idolatría. Ujú. Aun cuando se use el mismo nombre de Dios o el mismo nombre de Jesús, si no es lo que está revelado en las Escrituras, pasa a ser idolatría. Y lo vemos porque sobre esos pareceres y esas interpretaciones extremas se van sumando las tradiciones, ¿no? Claro. El famoso, bueno, es medio largo de explicar, pero este experimento, que creo que me lo contaste vos en una oportunidad, el experimento que hacen con un mono, que le ponen unas bananas altas y una escalera, pero cada vez que se sube a agarrar las bananas sale un chorro de agua y lo moja y se cae. Entonces lo hace 1, 2 o 3 veces y ya de última no sube más. Entonces meten otro mono a la jaula. Cuando el otro mono se va a subir, el primer mono lo baja y le pega y lo maltrata. Y el mono no entiende nada. Y así van sumando hasta que Claro. se forma una cantidad de monos que no suben a buscar bananas, pero solamente uno fue mojado, ¿no? Como esas improntas se van Eso sumando generando Eso tradiciones. es. Y aunque en un inicio pudo haber sido algo muy particular, porque capaz que ese mono necesitaba un manguerazo, no quiere decir que los demás también. Y va generando tradiciones. Esas tradiciones pueden formarse después en idolatría, dando una idea de Dios que Dios no es. Claro. Lo vemos hoy en la iglesia tradicional católica, la cantidad de tradiciones que algunas realmente no tienen razón de ser. Y hasta contradicen la palabra en muchos aspectos, sin embargo son tradiciones intocables. Algún mono que le dieron un manguerazo y ahí quedó, ¿no? Claro. Pues fíjate que el texto que leíamos recién, donde Pablo le advierte a Timoteo, tiene que ver con las tradiciones, con la forma de ver las cosas, Ujú. tiene que ver con conceptos, con improntas que
se heredan, se comparten, se implantan, Sí. ¿cierto? Bueno, este riesgo, justamente el riesgo de las interpretaciones equivocadas, se hace todavía más peligroso cuando trae la aplicación equivocada, Ujú. ¿no? Una interpretación extrema, una interpretación errada, lleva a una aplicación errada. Y entonces allí es cuando le hacemos decir a Dios lo que Dios nunca dijo, Claro. ¿no? Y el inocente que no tuvo la facultad de investigar por sí mismo, O la posibilidad. la posibilidad, o el cómodo que no lo quiso hacer tampoco, termina como el mono, teniendo una postura, una impronta, un modo de reaccionar o de proceder que vaya a saber de dónde vino, pero bueno, cuando yo llegué ya estaba así, Claro, eso. ¿viste? Es- Acepto lo que ya es eso. estaba. Ujú. Bueno, se dice que quien descubre América se animó, se largó a entrar por donde se decía que no había que entrar, Mm. que había un límite, que hasta aquí nomás, que hasta aquí nomás, y no que hasta aquí nomás. Se le ocurrió seguir y salió descubriendo otro mundo. Otro continente. Entonces, las interpretaciones extremas tienen un poco ese concepto de poner límites donde no hay límites. Ujú. De encasillar, de encuadrar, de Eso. dictar normativas que Dios nunca estableció. Claro. Entonces, de allí lo serio, lo importante que es. Ese en el mejor de los casos. Sí, por supuesto. Sí, Porque en sí. el peor de los casos pasa lo que encontramos en el libro de Reyes, cuando Jeroboam pone otro altar a Dios en el reino del norte y recibe condenación de parte de Dios. Y dice, no quiero que vayan a Jerusalén. No quiero que Claro. vayan al lugar que Dios dijo, quería monopolizar esa adoración, ¿no? Y genera otro culto que terminan Claro. siendo los samaritanos después. A la larga en la historia terminan siendo los samaritanos. Qué fuerte que es cuando lees la historia de los reyes y... Se menciona el pecado de Jeroboam. Sí, sí. Y un día De generación en generación. me llamaba la atención porque el rey fulano de tal, y cayó en los pecados de Jeroboam. Y el otro, y en los pecados de Jeroboam. Y siguió en los pecados de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Fue distraer la atención de lo que Dios había establecido. Claro. Que digamos, si uno quisiera justificarlo a Jeroboam, podríamos decir, fue un adelantado en el sentido de que a futuro, luego, en el desarrollo de la gracia, la adoración a Dios debía ser en todo lugar, que es lo que Jesús le aclara a la samaritana. Claro. Sí, pero Claro. no fue su intención. Llega la hora que ni en este lugar, ni en Jerusalén, ni en este lugar, sino en todo lugar. En todo el mundo. ¿No? Entonces, vamos a ver en los detalles en cuanto a la interpretación. Estas interpretaciones extremas se dan por no distinguir en muchos casos las instancias a las que se está refiriendo Ujú. la Escritura. Ujú. Una cosa es antes de que se construyera el arca y otra cosa cuando el arca estuvo construido. Una cosa fue advertir previo al diluvio y otra Ujú. cosa es durante el diluvio o después del diluvio. Estoy haciendo mención así de cosas como para Sí. remarcar a qué me refiero cuando hablo de instancias. De que hay un antes y un después. Hay momentos y momentos. Claro, ¿no? y hay un por qué se dijo dentro de una instancia. Ujú. Me ha llamado la atención, y estoy leyendo con dedicación, tiempo que tengo me meto en lo que Jesús habló después de la resurrección. Ujú. Porque evidentemente hay un cambio de instancia absoluta Enorme. y total. Enorme. No habría dicho, pese a que lo vislumbra, y qué interesante que es cuando le dice a Nicodemo que Dios amó de tal manera al mundo que dio su Hijo, no lo hace antes de remarcar que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él debía ser levantado en alto, claramente hablando de la crucifixión. Ujú. Es decir, estaba ya vislumbrando que la crucifixión, el sacrificio y su resurrección iban a cambiar absolutamente todo. Ujú. Porque hasta ahí Jesús en su ministerio terrenal estuvo enfocado a un solo pueblo. Pero ya venía vislumbrando de que llegaba la hora, después de su sacrificio, venía un cambio de instancia donde sería abierto a A todo todo. el pueblo.
Por eso siempre lo ilustro porque me llamó la atención muchas veces las palabras que él le dice a la sirofenicia. Ujú. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¡Epa! Pero el Señor es el que nos mandó a todo el mundo. Pero bueno, distinguí la instancia cuando le dijo eso a la mujer samaritana, A la sirofenicia. a la sirofenicia. Y lo que venía después. Claro, y a la instancia cuando a la iglesia se le ordena ir a todo el mundo. Ujú. Ahora, cuando está hablando con la samaritana, está vislumbrando la otra instancia, la que venía, Claro. porque llega la hora cuando ni aquí ni en este lugar, no, sino que en todo lugar un adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, bien, vamos a llegar a ese momento del detalle, porque vamos a ver algunas causas, vamos a considerar algunas causas que producen interpretaciones extremas. Extremas. Tomamos un poquito de aire y vamos a Dale, meternos ahí. ¿cómo no? Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón. No codicies la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena, porque él no tendrá compasión de ti. Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretendas ser otro en tu imaginación. Sé más sabio y acepta el molde de tu condición. Y no entierres la mina que se te entregó. Aprovecha los días que tu Dios te dio y celebra cada amanecer el sol. No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no. Continuamos y entramos ya en la bueno, enumeración, ¿no? De lo que veníamos hablando, algunas causas a considerar que producen interpretaciones extremas. Esto es el poder transformador de la palabra. Tratando de interpretarla bien. Claro, sí, sí, sí. Tratando de interpretarla bien. Y vamos a señalar, bueno, que es imposible alguna de estas cosas no mirarla con cierto humor, porque va de la mano con la imaginación, ¿no? La exageración extrema, Ujú. las exageraciones que da a luz una interpretación extrema. Por eso cuando uno exagera, hay personas que son exageradas de por sí, Sí. de por sí. Oíste la historia aquella del exagerado, aquel predicador que era tan exagerado, y finalmente lo llaman al orden sus superiores y lo redargullen, y él dice, es el defecto de mi vida, yo reconozco, y si yo me he arrepentido delante de Dios, y yo he llorado por mi error, tambores y tambores de lágrimas. Suele ser característica en algunas personas la exageración. Sí. Bueno, es para poner énfasis, ¿no? Sí, un énfasis que es propio, es característico bueno, no sé, los que están escuchando por la radio de pronto no van a lograr interpretar esto que digo, pues decía un exagerado que
iba a pescar y siempre contaba Sí. de los grandes peces, impresionantes. Y que hacía los gestos con la mano, ¿no? Y hacía abría los- los brazos y decía, así de Claro, grande era. Claro, y le ataron las manos para que no mienta. Claro. Entonces dice, mira, no te puedo decir qué tan grande era, pero el ojo era así de grande. Así de grande era el ojo. Y con las manos ataditas marcaba, así de grande era el ojo. Sí, Entonces, lo conozco. puede ser que la exageración es una característica Ujú. propia Así que cuando uno está escuchando a alguien, cuando uno lo está escuchando, tiene que tratar de hacer, más que una lectura de lo que está diciendo, una lectura de la persona, Ujú. la característica de la persona. Algunos son absolutamente pragmáticos. Ahí el texto dice esto y fue así y listo. Sí. Pero en otros está la impronta personal de la exageración. Ujú. Yo sé que aquí ustedes han tenido cierta humor en algunos programas donde había gente con las características de exagerar y se reían y tenían largos ratos de humor por las exageraciones Sí. de uno o de otro, ¿no? Sí. Vos sabés que respecto a interpretaciones exageradas, yendo ya al texto bíblico, hay una interpretación exagerada, no que tanto nos afecta en el mensaje del Evangelio nuestro, pero sino que sí se marcó en la historia, especialmente en la Edad Media, que tiene que ver con la matanza de los inocentes por parte de Herodes. Cuando Herodes manda matar a los niños de Belén, mayores de 2 años. Y claro, uno lo ve en los cuadros renacentistas, en los cuadros de la Edad Media, siglo XIII, XIV, que son esos cuadros que son exagerados de por sí, ¿no? Esas figuras humanas muy musculosas, y esos soldados arrebatando los bebés y la gente llorando y demás. Cuando vas a los hechos concretos de por qué, por ejemplo, solamente Mateo menciona eso, no hay ninguna fuente histórica que hable de que hubo una matanza de niños en Belén, entonces los escépticos dicen es porque eso no existió, lo inventó Mateo, pero no es así. En ese momento hay algunos factores a considerar. Y aquí es donde entra la parte de ojo con exagerar, porque lo primero es que en ese momento la información no corría como ahora. Hoy Claro. cualquier cosa que pase en cualquier rincón del mundo te enteras enseguida, tenés CNN, tenés internet, tenés los canales que te informan. Había registros, pero no estadísticas. Claro. Segundo, aún con internet y todo, hay muchas cosas que son tan comunes que no se informan. Y el hecho de Herodes matando gente, incluso niños, que le podían sacar el trono, no era nuevo ni era la primera vez. Herodes mató a su propio hijo para que no le saque el trono. Entonces, el decir Herodes mandó a matar niños en Belén sería algo nuevo. Y segundo, Belén era un lugar muy chiquitito, tenía entre 400 y 600 habitantes. Así que, sacando un porcentaje más o menos, ¿cuántos niños menores de 2 años podía haber en una aldea tan pequeña de pastores con la mortalidad infantil que había en ese momento también? Así que se te la idea que no fue que murieron centenares de niños. Obviamente que fue algo terrible. Claro, digamos, todos de la historia. todos los niños de Belén, que no significaba poco, pero Claro. posible que a alguien No se le chispoteó algún cero de más. Claro, el tema es que no esa idea de que fue una masacre y que no, de hecho ni siquiera trascendió históricamente. Porque está esta interpretación que pasa también muchas veces con el Jordán, Oh, sí. que pasa con esta idea de que, claro, los argentinos tenemos unos paisajes tan grandes, tan hermosos, que no nos imaginamos que en Israel es un lugar, territorio mucho más pequeño. O cuando se habla de los montes, ¿no? Sí, de pronto tenemos que, a ver, como ir pidiendo disculpas por adelantado, porque de pronto nos estén escuchando personas a las que les puede caer chocante lo que estamos diciendo por esa pasión con la que uno se formó. Claro, no es ¿Viste? el ¿Vos te imaginás fin. un rosarino criado al lado del río Paraná, Claro. acostumbrado a ver semejante torrente de agua, y escuchar a alguien hablar del río Jordán, poniéndole Claro. un énfasis, una entonación a la voz, y vos te imaginás que 100 veces más grande que el río Paraná. Qué chasco cuando te enterás la dimensión real del río Jordán. Claro. Entonces, lo que hay que entender de las escrituras, que hay lugares que fueron grandes no por su dimensión, sino por lo que ocurrió allí. por lo que ahí ocurrió, Exacto. Entonces, bueno, se habla de los montes, viste, claro, alguien que fue a Córdoba y vio semejantes montañas, Claro, o a Mendoza, o a que no, Bariloche. que no te alcanza la vista para terminar de verlas, y el modo con la pasión que fue dicho,
que de pronto no tenía ninguna intención de exagerar quien enseñó. No. La exageración es de los que lo leemos, ¿no? Y le ponemos nuestra impronta. Sí, y también algo que vamos a estar viendo que tiene que ver con la visión infantil. Ujú. A uno quedó impresionado de chico ante algo y la mente misma de uno dimensiona. Entonces, puede darse la exageración a raíz de eso, a raíz de que fue dicho con un énfasis y uno tiende a comparar, Claro. ¿no? Si era un río tan Seguro. importante, debe ser más importante que el Paraná. Mira lo grande que es el Paraná, entonces te imaginas que el otro es 100 veces más grande. Alguien me hacía una comparación una vez que fue un toque de sintonía con el que me empezó a traer a la realidad respecto Ajá. a las dimensiones. Me decía que hay lugares o torrentes o corrientes de agua que uno lee en las escrituras que eran más chicos que el arroyo Saladillo o que el mismo arroyo Ludueña. Ujú. Y cuando te lo dicen así, vos decís, no puede ser. Uno se va al otro extremo Bueno, de negarlo, ¿no es cierto? Pero hay que llegar a una realidad. Muchos de esos lugares fueron grandes, realmente grandes por lo que Por lo ahí que sí. aconteció. Ujú. No por las dimensiones geográficas o físicas, sino por los acontecimientos que se dieron en ese lugar. Jesús se bautizó en un solo lugar. Y creo que entre las cosas que le dieron significado al Jordán fue el bautismo de Jesús. Claro. Fue en ese lugar. Entonces, bueno, así que el aspecto de exageración, espero no caer en ninguna nosotros ahora acá. Esperemos que no. El otro aspecto que hace que uno llegue a interpretaciones extremas es la fantasía. Ujú. Y para aclarar a qué me refiero a fantasía, porque hoy descubro que en otras temáticas también se habla de fantasía, ¿no? Mejor no quiero meterme esos temas. ¿A qué se les llaman fantasías hoy? Pero vamos a hablar de una interpretación. Pues yo voy a utilizar una palabra que es medio invento mío, pero quien conozca de lo que es la actividad de Disney lo va a comprender, con todo el Ujú. respeto lo digo. Yo digo que es una imaginación disneylándica, porque si hay algo que observé cuando estuve en Disney, tuve la bendición, mira, de estar en Anaheim y después en Orlando. Ujú. Dos diferentes lugares que tienen que ver con los parques de Disney, y lo que observé es esa capacidad de hacer, de darle el toque de fantasía a algo y llevarlo a un entretenimiento lindo, agradable. La historia del ratón Mickey me la contaba un señor, Ujú. que ¿cómo nace eso? Bueno, espero que sea cierto porque si no voy a estar yo en una interpretación disneylándica. Que un dibujante, escritor y dibujante necesitaba un lugarcito donde meterse a hacer su tarea y bueno, un amigo dijo, mira, yo lo que te puedo ayudar, tengo acá un cuarto. Claro, lo que pasa es que para cualquiera de nosotros el galponcito de las herramientas, el cuartito, no nos imaginamos que ahí se pudiera trabajar. Ujú. Pero si vos conociste lo que son los llamados sótanos en las casas en Estados Unidos, es, a consideración de algunos de nosotros, es un palacio, Claro. ¿no? Ese sótano. Bueno, le da ese lugar y allí está el escritor trabajando, tratando de inventar una narración y aparece un ratón. Y se queda quieto y lo empieza a observar al ratón. Y el ratón lo mira a él porque nunca vio esa cara ahí adentro. Y de ahí empieza toda una imaginación y sale creando la figura del ratón Mickey, Ujú. el ratón más famoso del mundo. Ujú. Yo no sé qué tan parecido o no sería con aquel ratón que apareció, pero que lo inspiró al pensador, al escritor, Claro. humorista o dibujante, lo inspiró y se dispara una cosa así. Esa es la facultad que yo veo en Disney, de tomar una cosita pequeña, dar la imaginación, soltar la imaginación, estimular la imaginación y mostrarte un mundo de Ujú. algo que es una cosita pequeñita. Entonces, la fantasía tiene esa facultad, es una imaginación disneylándica, Ujú. genera un mundo impresionante de grande de algo que es muy pequeñito. Entonces,
Esto aplicado a las escrituras, bueno, de ahí sacamos historias como la de Jonás, que por poco no hablamos de que era un pez volador. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno. otra que es muy común, es que viene de la tradición, es que María Magdalena era una prostituta endemoniada. Ah, Y es ah, la unión de 3 personajes diferentes que aparecen en los evangelios que hizo un papa ya en el siglo VI. ujú. Y tiene que ver con esto, ¿no? La imaginación o el deseo por ahí de simplificar algunas historias O que de- aparecen o- recurrentes y poner sobre énfasis, ¿no? Eso es, el deseo de enfatizar algo. Y la pobre María Magdalena terminó con algo que que no era, por lo menos. ¿No? Menos mal que con todos estos personajes nos vamos a encontrar en el cielo y nos... Claro, ojo. Ya, si no nos tiran de allá arriba. Porque el otro aspecto que quiero mencionar, dijimos la exageración, la fantasía, está también la intencionalidad. Ujú. Cuando uno utiliza o mal utiliza un pasaje de las Escrituras con toda la intención de destacar algo que quiere remarcar, lo diga o no lo diga el pasaje, Ujú. no importa. Porque fíjate que en la interpretación está aún la entonación con la que uno lo lee. Oh, sí. ¿No? Cuando vos estás escuchando, escuchás a 3 lectores diferentes y podés sacar 3 interpretaciones diferentes Sí. por la entonación que le dan, donde ponen los énfasis, ¿cierto? O le sacan los énfasis. Ujú. Entonces, la intencionalidad es parte de una característica humana. Claro, y tiene mucho que ver con lo que hay por dentro en uno en un momento. En lo que hay dentro mío, cuando estoy hablando, cuando estoy predicando, cómo esa palabra me llegó, cómo me tocó y me exhortó a mí, por ello le exhorto también a otro, le tiro el palazo a otro, y no necesariamente tenga que ver con eso. Hay muchas cosas que se mezclan ahí en la intencionalidad, ¿no? Probablemente No siempre, sea. claro, pero no siempre nos referimos a una mala intención, de decir voy a agarrar esto y lo voy a decir mal a propósito. No necesariamente. A veces tiene que ver con vivencias personales que se atraviesan y que dan la intencionalidad a determinados relatos o pasajes. Tal vez sea por esto, yo no lo recuerdo tan precisamente en aquellos años de estudiante, pero sí de haberlo oído, de que no se establecen doctrinas o fundamentos doctrinales sobre parábolas, Ujú, porque la parábola tiene un factor poético, claro. romántico, que no tiene la finalidad de hacer una plataforma de base para una doctrina. Entonces, por allí es donde puede encontrar efecto la intencionalidad, que la intencionalidad se asocia con todas las demás cosas que podemos mencionar, con la exageración, con la fantasía y con la siguiente que quiero mencionar, que es el perfeccionismo extremo. Ujú. El perfeccionismo extremo es tajante, muy tajante, que si bien puede tener una intención correcta quien tenga el perfeccionismo extremo, pero qué sorpresa de que pueda ir en contramano respecto a los hechos reales. Ujú. Eh, por ejemplo, sobre personajes se aplican mucho a veces conceptos de perfección que mejor, digo siempre, no conviene investigar sobre ese personaje, Mm, porque no tiene esa perfección. La pudo haber tenido en una etapa o en una instancia o en algún detalle, en algún aspecto, claro, en algún aspecto puntual. pero ahí está, ¿ve? Ese factor idealizador que tenemos. En ese factor idealizador ya la llevamos al extremo de la perfección. Ujú. Y el único que tuvo todas esas cualidades fue Jesús. El único, Sí, sí. el único. De todos los demás hay que mirar todo lo bueno y saberles tolerar lo que no fue bueno. Claro. Pero perfecto no había nadie. Entonces, bueno, en el perfeccionismo extremo, yo me traía a la memoria justamente algunos materiales que estaba mirando cuando me convertí. Había un hermano que nos quería exhortar a los jóvenes, porque, bueno, era un apasionado por el Señor, y él nos agarraba con el texto, sed santos porque yo soy santo,
Y claro, nosotros no interpretábamos que nos estaba relatando un pasaje bíblico, pensamos que hablaba de él. De él mismo. Entonces, entre los pibes, Claro. entre los pibes lo mirábamos raro, ¿viste? Qué bien a ponerse por ejemplo de santidad. Claro. Eh, pero el hermano, en su perfeccionismo, no nos daba, ¿cómo diríamos? Un conocimiento del que vos te podés asir de la palabra para el combate espiritual. Si no, venía derecho viejo con el reclamo, ¿viste? A reclamarte aquello para lo cual no te estaba nutriendo, no te estaba, porque parte de lo que hacemos quienes enseñamos es darle herramientas al Claro. que sabés que está en lucha. Claro. Una cosa es decirle, mira, te doy estas herramientas porque vos tenés que salir victorioso. Otra cosa es te exijo que seas victorioso y arreglate como podés. Es otra cosa, ¿no? Que fue lo que hicimos en las temáticas anteriores. Hablar de cuáles son las armas de nuestra milicia en esta guerra, que es una guerra, por cierto, cuáles son nuestras herramientas. Entonces, bueno, ¿puede uno caer en el perfeccionismo extremo? Y sí. Sí, seguro. Y sí, al punto de creer, y esta te digo es muy clásica, que todos los personajes de las Escrituras fueron más perfectos que el creyente de hoy día. Sí, sí. Y es muy clásica, es Sí, muy sí, sí, clásica. sí. Claro, ponemos por ejemplo algún personaje de la antigüedad al que no lo podés ir a investigar porque ya no está. Y no vas a encontrar Claro. nadie que haya convivido con él para que te diga cuál era la realidad, pero te dibujo una figura de perfección para señalarte tus imperfecciones. Y vos fíjate, es clásico cuando los predicadores se enfatizan demasiado en algún personaje atribuyéndole una perfección que mejor no investigar si la tuvo, Claro. es para terminar señalándole a la gente a la que le están hablando todos los Todo lo que defectos le que falta. tienen. Mm. Y es como clásico, ¿no Sí, es cierto? Emocionalmente, racionalmente, puede ser útil para confrontar, pero al fin de cuentas, que cuando la persona que ha sido confrontada por la supuesta perfección de alguno de esos personajes descubre que no era tan perfecto, es mejor que lo descubra después que esté bien convertido, ¿verdad? Claro. Es mejor. Ahí vos podés hacer una lectura correcta de Hebreos capítulo 11 y 12, que en realidad es una conjunción, porque Claro. los capítulos y los versículos dentro de las Escrituras no son originales del texto, se agregaron mucho después. Y nosotros a veces lo usamos como punto final de un tema, y no es así. Vos lees Hebreos, viene el 10, el 11, el 12 van completamente de la mano, pero más el 11 y el 12. Y para resumirlo dice así, dice, por la fe, Claro. gente como Abraham, gente como Abel, como Noé, como Enoc, como Abraham, como Sansón. Sí, no, cuando Te hace una ensalada de personajes que vos decís, bueno, Enoc caminó con Dios. cuando yo Sansón de leo- casualidad. Cuando yo leo que Sansón aparece en Claro. Hebreos 11, tengo esperanza, Claro. por favor. Y vos lees y dice, y algunos que lograron muchas cosas y otros que vivieron lamentablemente en la miseria, dice, sin embargo, no fueron perfeccionados antes que nosotros. O sea, nos pone a nosotros en un lugar superior. Claro. Y continúa en el 12. Por eso, si ellos pudieron, pongamos nosotros los ojos en Jesús. Porque nosotros también podemos. Así que levantate. Es lo que termina Sí, diciendo. sí, No, sí, vamos, mové la rodilla paralizada, enderezá el camino, dale que Acción, podés. acción. ¿No? Ahí vemos esto de sacar el perfeccionismo de esos personajes. El único perfecto es Jesús. ¿Y sabes qué? Dice la Escritura que nosotros estamos en proceso a ser igual a Él. Claro. Un solo modelo. Un solo Tenemos modelo. un solo modelo. Los demás han sido excelentes ejemplos en su momento y en algo particular. Y en algo puntual. Claro. Justamente lo que estamos compartiendo con toda la Iglesia Casa de Dios en estas semanas es aquel poder con el que Dios nos ha dotado. Y no hay que dejar de ser una persona sencilla y humilde, pero comenzar a mirar muy en serio qué es lo que Dios te dio para poder superar todo lo que tenés que superar. Por eso, en Hebreos nos habla de que aquellos de la antigüedad, ¿cuánto habrían deseado tener lo que nosotros tenemos? Ya de hecho, tener las Escrituras, tener el libro, la Biblia en la mano, ¿cuánto lo habrían deseado, verdad? Sí, sí.
Y también las experiencias de la llenura del Espíritu Santo, una congregación con quien juntarse para adorar a Dios. Claro. Cuántas cosas que habrían querido tener como nosotros. Pero eso no significa que lo que tiene el creyente hoy día sea menor a lo que ellos tuvieron. De ninguna manera. Por el contrario. Nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros en forma permanente. Ujú. Creo, cuando uno menciona esto, por el hecho de que, bueno, como dice Mirta Legrand, que el público se renueva, Sí. tal vez no todos nos han escuchado cuando lo explicamos, que en la antigüedad el Espíritu Santo, en la manera que nosotros hoy lo conocemos, no estaba permanentemente, a la luz de lo que Jesús nos enseña en el libro de San Juan, que nos dice que el Espíritu estará con nosotros y en nosotros, Ujú. y estará para siempre. En la antigüedad, el Espíritu de Dios venía en forma ocasional sobre sus siervos Ujú. y para una misión puntual. Entonces, cuando uno edifica una imagen de persona poderosa, conquistadora, en base a alguien del Antiguo Testamento, me parece Ujú. que está bueno para inspirar, pero no para enseñar, Ujú. porque nos desvía la atención de lo que nosotros hemos recibido. El Espíritu Santo está en el creyente en forma permanente y hay que abrirle los ojos. Mi hermano querido, adentro suyo está la gloria del Señor. Abrí los ojos, por Claro, favor, claro, porque claro, aquellos en la antigüedad añoraron tener lo que Dios te dio a vos. Pero bueno, te propongo mencionar uno más. Hay uno que la vamos a mencionar y la vamos a dejar pendiente, que son las sensaciones del alma, claro. Ujú. que tiene que ver con las improntas grabadas qué largo. adentro. Ese es fuerte, es muy fuerte, pero vamos a dejarlo para una próxima. Pero vamos a terminar hoy hablando de la visión infantil, Ujú. con el mejor de los deseos, pero es lo que Pablo dice, Corintios 13, cuando yo era niño, pensaba como niño, consideraba las cosas, juzgaba Como niño. con una visión de niño. Yo recuerdo así como con cierto romanticismo. Yo me crié en el campo, en la pegado a la ciudad de Mar del Plata, en Colonia Laguna de los Padres, y vivimos en una casa que la construyó mi papá, una casa Ujú. con forma de chalet. Entonces yo la recordaba inmensa, grande. Imagínate cuando se cavaron los cimientos para la construcción, para nosotros era un laberinto. Ujú. Con uno de mis hermanos corríamos por adentro de los cimientos, no nos veíamos porque estábamos dentro de ese canal. Claro. Trato de imaginarme qué profundidad tendría, 70 centímetros quizás, 70, 80 centímetros. Para nosotros eran callejones. Claro. Corríamos por adentro de los cimientos, era el sal si puedes de nuestra localidad. Y luego se construyó, se edificó, y yo lo veía tan grande, extremadamente grande. Cuando pasaron los años, de hecho eso se vendió hace muchísimos años, y en una ocasión fui con mis hijos y entramos al campo y hablamos con la persona que vivía allí. Y miré la casa y no lo podía creer. Yo tocaba la punta del alero con la mano. Me estiraba un poquito. Ese alero que para mí Que era estaba gigante. sí, tan gigante, tan distante. Y me fui de allí impresionado. Dije, no pudo ser que la casa se achicó. No pudo ser. Yo tenía evidentemente una visión infantil. Claro. Desde lo que era mi edad cuando yo, vi toda la construcción, vi cómo se trabajó, Ujú. y la dimensión que tuvo cuando se colocó el techo. Me acuerdo cuando los carpinteros que estaban haciendo el techo, parecía que subían al mismo cielo, allá a la altura impresionante, la cúspide del mojinete de esa casa, y luego verla así, que podés tocar el alero con la mano, te parece... una de dos, o la casa se achicó o tengo que entender que yo crecí. Claro. Y entonces, bueno, en las interpretaciones de las escrituras nos sucede esto. Algunas cosas no es que carecen de significado, que hemos crecido y dejaron de tener significado, Ujú. sino que hoy tenemos que entenderla a la luz de la madurez que tenemos.
y comprender, caso que hago siempre mención al libro de Génesis, especialmente los primeros capítulos, que están todos los temas que se desarrollan luego en las Sagradas Escrituras, en los primeros capítulos. Pero está presentado en una forma que hasta un niño lo puede entender cuando se lee. Porque por siglos esa palabra fue transmitida de una generación a la otra y se les enseñaba a los chicos desde chico. Evidentemente se hablaba en un vocabulario que el chico podía entender. Claro. El hecho de que algo sea explicado con términos comprensibles a un niño no es que carece de significado, no, se le está hablando en un nivel De en una el que forma entendible. el niño lo puede entender. Entonces hoy yo tengo que ir a los mismos pasajes que aprendí cuando era niño y redimensionar especialmente mi entendimiento para entender lo que en algún momento se me explicó a la luz de lo que se le tiene que explicar a un niño. Claro. Pero hoy tengo que ir al mismo pasaje y leerlo para dimensionarlo a la altura de una persona ya más grande, ¿verdad? Entonces, la visión infantil hace que tomemos algunos pasajes como simbólicos, como superficiales, como que no fuesen tan reales. Entonces, si aprendimos las escrituras cuando éramos niños, está bien, eso nos dio muchísimo fundamento, pero no nos quedemos en la dimensión de la mente de niño. Claro. Dimensionémoslo al momento no solamente el momento que tenemos ya por nuestra edad, sino al momento que vivimos en la instancia presente en el mundo en el que estamos. Entonces hay que dimensionarlo. Ok, vamos a quedar en deuda con una partecita de este contenido y vamos a estar trabajando en los días siguientes sobre las sensaciones del alma que tienen que ver con sombras de mandatos internos, impuestos o heredados, que suele ser uno de los factores más comunes en las interpretaciones extremas. Exacto. Bueno, esto ha sido todo por hoy, entonces dejamos tema para la semana que viene, no te lo pierdas. Esto fue El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codañón. Estamos saliendo en FM Vivencias 89.1 y también nuestro canal de YouTube FM Vivencias, al que te invito ya que te suscribas, le des like a los videos y también a la campanita, hacerle clic, así cada programa nuevo te lo informa tu teléfono y podés verlo en vivo con cada emisión. Nos despedimos, será hasta la próxima.